Hay personas que parecen estar hechas de otra pasta, personas que brillan con una intensidad que enceguece, que llenan las pantallas, que llenan los titulares, que llenan los sueños de quienes los siguen desde casa. Y luego, de la misma manera en que aparecieron, comienzan a desvanecerse. No de golpe, no de manera abrupta, sino poco a poco, como una llama que va perdiendo oxígeno sin que nadie se dé cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Alfredo Adame fue esa clase de persona. Un hombre que tuvo todo lo que alguien puede desear dentro de este mundo del espectáculo mexicano: fama, dinero, poder, respeto y una imagen que parecía inquebrantable. Pero detrás de esa imagen circularon versiones que nunca fueron confirmadas del todo. Rumores que se susurraron en los pasillos de las televisoras, en las mesas de los restaurantes de moda, o en los platós donde él mismo se sentaba a hablar de los demás. Y lo más inquietante de todo es que algunas de esas versiones, con el tiempo, fueron tomando una forma que cuesta ignorar. Hoy vamos a recorrer su historia, desde el principio hasta los últimos capítulos que conocemos. Y en ese recorrido vamos a detenernos en cada curva peligrosa, en cada decisión extraña, en cada momento donde algo no cuadra del todo. Porque hay una pregunta que muchos se han hecho en voz baja y que nadie ha podido responder con certeza. ¿Fue Alfredo Adame simplemente un hombre que se autodestruyó? ¿O hubo algo más detrás de todo lo que le ocurrió? Antes de continuar, necesito que te quedes porque lo que viene en los próximos minutos es probablemente la parte de esta historia que menos se ha contado públicamente y que más preguntas deja sin respuesta. Para entender qué le pasó a Alfredo Adame, primero hay que entender quién fue Alfredo Adame. No el personaje mediático que muchos conocieron en sus últimos años, no el hombre de las peleas callejeras filmadas, ni el de los insultos en televisión en vivo. Hay que retroceder mucho más atrás. Hay que ir a los años 80, cuando un joven de físico privilegiado, con una sonrisa que parecía diseñada para las cámaras, comenzó a abrirse paso en la industria del entretenimiento mexicano. Nacido en Guadalajara en 1961, Alfredo Adame Legarreta creció con una ambición clara y una determinación que pocas personas tienen desde tan jóvenes. Estudió actuación, se formó con disciplina, y cuando llegó a la pantalla grande y a la televisión, lo hizo con una presencia que era difícil de ignorar. Sus primeras telenovelas lo catapultaron a un nivel de popularidad que en aquella época significaba algo enorme. No había redes sociales, no había seguidores digitales. La fama se medía en las calles, en los aplausos espontáneos, en las cartas de admiración que llegaban por miles a las oficinas de Televisa. Y Alfredo recibía todo eso y más. Pero la fama tiene un precio que no siempre aparece en el contrato inicial. Y hay quienes dicen, aunque nunca se pudo comprobar del todo, que desde aquellos primeros años de éxito, Alfredo Adame comenzó a cultivar una serie de relaciones y enemistades que con el tiempo terminarían siendo determinantes en su historia. Se rumorea que su carácter, siempre intenso, siempre con una necesidad de ser el centro de atención, generó fricciones dentro de la industria que fueron mucho más profundas de lo que se vio desde afuera. Pero en aquella época eso no importaba demasiado, porque los números funcionaban, porque el público lo amaba, porque su nombre en los créditos garantizaba rating. Y entonces llegó la televisión en horario estelar, y con ella llegó la consagración definitiva. Durante los años 90, Alfredo Adame alcanzó lo que podríamos llamar su cima: conducción de programas,
apariciones estelares, entrevistas en las revistas más importantes de México. Era la clase de figura que cuando caminaba por un pasillo de televisora, todo el mundo lo notaba. Tenía ese algo que es imposible de fabricar y que muy poca gente posee de manera natural. Un carisma que atravesaba la pantalla. Una confianza en sí mismo que rayaba en la arrogancia, pero que en aquella época le resultaba atractiva al público en lugar de repulsiva. Porque existe una línea muy delgada entre la seguridad que seduce y la soberbia que aleja. Y por un tiempo, Alfredo Adame supo caminar sobre esa línea con una habilidad que parecía natural. También fue en esos años cuando comenzó su vida como conductor de televisión de manera más consolidada. Y aquí es donde la historia empieza a complicarse de una manera que no todo el mundo vio venir. Porque conducir un programa no es lo mismo que actuar en una telenovela. Cuando actúas, interpretas a otro. Cuando conduces, eres tú. Y ser tú frente a millones de personas durante años tiene un efecto sobre la psicología de cualquier ser humano que es difícil de calcular. Quédate, porque ahora vamos a entrar en el periodo donde comenzaron a aparecer las primeras señales de algo que muchos interpretaron de maneras muy distintas. Hay un momento en la carrera de ciertos personajes públicos en el que el éxito deja de ser un escudo y comienza a convertirse en un peso. No siempre es visible desde afuera. No siempre hay un acontecimiento específico que marque ese giro. A veces es una acumulación de pequeñas cosas que van transformando a una persona de manera tan gradual que cuando el cambio ya es evidente, nadie puede señalar exactamente cuándo empezó. En el caso de Alfredo Adame, hay versiones encontradas sobre cuándo comenzó ese proceso. Algunos lo sitúan en sus relaciones sentimentales, que siempre generaron titulares y siempre terminaron de manera complicada. O otros lo relacionan con dinámicas internas de la industria televisiva que nunca se hicieron completamente públicas. Y otros, los más audaces, hablan de versiones que circulan en ambientes del espectáculo y que sugieren que ciertas puertas que se le fueron cerrando no fueron casualidad. Lo que sí es un hecho documentado es que Alfredo Adame tuvo una relación tormentosa con la prensa de espectáculos durante años. Una relación de amor y odio donde él mismo alimentaba la hoguera con declaraciones incendiarias para luego quejarse de las llamas. Se convirtió en un personaje que generaba contenido casi sin esfuerzo. Bastaba con ponerle un micrófono enfrente para que dijera algo que al día siguiente ocupara los encabezados. Y durante un tiempo eso funcionó como estrategia de visibilidad. Pero hay una trampa en ese juego que es devastadora. Cuando el escándalo reemplaza al talento como razón de tu presencia mediática, el proceso es muy difícil de revertir. Se rumorea, y hay que subrayar que estos son versiones que nunca han sido verificadas del todo, que en ciertos círculos del espectáculo mexicano se habló durante años de que Alfredo Adame tenía enemigos más poderosos de lo que él mismo dimensionaba. Personas con influencia real dentro de la industria que habrían tomado decisiones deliberadas para limitar su presencia en ciertos espacios. No hay pruebas de esto. Son conversaciones de pasillo, comentarios atribuidos a personas que prefirieron no dar su nombre. Pero la consistencia con la que ese tipo de versión apareció en diferentes momentos y desde diferentes fuentes es algo que al menos invita a la reflexión. Lo que sí podemos observar de manera objetiva es que hubo un desplazamiento en su posición dentro de la industria. Proyectos que parecían cercanos
y no se concretaron. Contratos que se renegociaron en condiciones que no eran las esperadas. Una presencia en pantalla que fue cambiando de naturaleza, pasando de protagonista a comentarista, de estrella a polemista. Y en cada una de esas transiciones, Alfredo Adame reaccionó de la misma manera, hacia afuera, con más intensidad, como si la única manera que encontrara de seguir existiendo en el espacio público fuera elevar el volumen. Y entonces llegaron las peleas. No las peleas verbales, que ya habían sido una constante, sino las peleas físicas, literales, filmadas, virales. Y aquí es donde la historia de Alfredo Adame adquiere una dimensión que va más allá del espectáculo y que genera preguntas que todavía hoy no tienen respuesta completamente satisfactoria. Espera, porque lo que viene ahora es el punto de esta historia donde más versiones distintas existen y donde más difícil resulta separar lo que sabemos de lo que simplemente se dice. Cuando en 2022 circularon los videos de Alfredo Adame peleando en la calle, la reacción inmediata de gran parte del público fue de incredulidad mezclada con morbo. Aquí estaba un hombre que había sido ídolo de telenovelas, conductor de televisión, figura del espectáculo nacional, rodando literalmente por el asfalto en una pelea callejera. La imagen era tan contrastante con lo que había sido que resultaba difícil de procesar. Y las redes sociales hicieron lo que siempre hacen: convirtieron el momento en meme, en burla, en material de entretenimiento rápido y desechable. Pero hay algo en ese episodio y en los que le siguieron que merece una mirada más detenida. Porque no fue una sola pelea, fueron varias, y en cada una de ellas, Alfredo Adame no actuó como alguien que se defiende de una situación imprevista. Actuó como alguien que busca el conflicto, como alguien para quien la confrontación física representaba algo que iba mucho más allá de la situación inmediata que la detonaba. Y eso, desde una perspectiva que se acerca más a la comprensión humana que al juicio moral, sugiere que algo más profundo estaba ocurriendo. Hay versiones que circulan sobre todo en ambientes ligados al mundo del espectáculo, y que sugieren que esas peleas no eran simplemente el resultado de un mal temperamento, que había algo detrás de esa conducta que conectaba con un estado emocional y mental que llevaba años deteriorándose de manera silenciosa. Se habla, siempre en ese territorio de lo que se dice pero no se puede confirmar, de que personas cercanas a Alfredo Adame llevaban tiempo notando cambios en su comportamiento que iban más allá de su conocida intensidad de carácter. Cambios que algunos describían como preocupantes y que otros preferían no nombrar directamente. Lo que sí resulta notable, y esto sí es algo que puede observarse en su trayectoria pública de esos años, es la progresión. La manera en que cada episodio parecía más extremo que el anterior. La manera en que las declaraciones se volvían más grandilocuentes, a más desconectadas de la realidad cotidiana, más cargadas de una lógica interna que era difícil de seguir desde afuera. Alfredo Adame hablaba de complots y de enemigos y de traiciones con una convicción que podía interpretarse de muchas maneras diferentes, según quien lo escuchara. Y aquí es donde hay que detenerse un momento, porque esta parte de la historia es especialmente delicada. Porque hay una diferencia muy importante entre un hombre que simplemente tiene mal carácter y hace declaraciones extravagantes, y un hombre que está atravesando algo que ninguna cámara puede capturar del todo. Y hay quienes, que conocieron a Alfredo Adame de más cerca en esos años, señalan que lo que el público veía
era apenas la superficie de algo mucho más complejo. No voy a irme todavía, porque hay un capítulo en esta historia que tiene que ver con su vida personal y con las relaciones que lo marcaron, que es probablemente el menos explorado y el más revelador de todos. La vida sentimental de Alfredo Adame fue siempre un tema de conversación pública. Sus relaciones, sus separaciones, sus conflictos con exparejas e hijos generaron titulares durante años. Pero hay una tendencia en el tratamiento mediático de este tipo de historias que es reducirlas a su dimensión más superficial. ¿Quién dijo qué? ¿Quién demandó a quién? ¿Quién ganó la pelea verbal más reciente? Y al hacer eso, se pierde algo esencial. Se pierde la pregunta de qué le hace a una persona vivir durante años con el peso de los conflictos familiares y sentimentales expuestos al escrutinio público. En el caso de Alfredo Adame, esa dimensión es especialmente significativa, porque los conflictos con su exesposa Diana Golden y con sus propios hijos no fueron episodios aislados. Fueron un hilo que corrió de manera paralela a su deterioro mediático durante años. Y hay versiones que vienen de personas que dicen haber estado cerca de esa dinámica, que sugieren que lo que se vio en público era apenas una fracción de lo que ocurría en privado. Que el dolor detrás de esa ruptura familiar fue mucho más profundo de lo que Alfredo Adame jamás reconoció públicamente. Que su manera de hablar de ello, siempre desde la posición del agraviado, del traicionado, del injustamente atacado, era en realidad una forma de no tener que enfrentar algo mucho más doloroso. Esto no es una afirmación, es una interpretación posible, una de varias, o porque Alfredo Adame también contó su versión muchas veces, con mucha convicción, y su versión tiene sus propias capas que tampoco deben ignorarse. Lo que resulta innegable es que ese conflicto prolongado, expuesto, sin resolución aparente, fue consumiendo energía. Fue definiendo cada vez más la narrativa pública de su figura, y fue alejándolo progresivamente de cualquier posibilidad de reconstruir una imagen basada en su trabajo. Y entonces llegó la política. En 2021, Alfredo Adame se postuló como candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas en México. La candidatura fue recibida con una mezcla de perplejidad y sarcasmo por gran parte del público. Pero más allá de la reacción inmediata, esa decisión dice algo sobre el estado en que se encontraba en ese momento, o porque postularse a un cargo de representación popular, cuando tu imagen pública está completamente dominada por la polémica y el escándalo, no es una decisión estratégica. Es una decisión que responde a otra lógica, a una necesidad de seguir existiendo en el espacio público de alguna manera, de encontrar un escenario donde la figura que eres pueda seguir teniendo relevancia. No ganó. Y la derrota tampoco fue un evento que pasara desapercibido. Fue otro capítulo en una serie de episodios que, vistos en retrospectiva, componen un arco narrativo que es difícil de mirar sin sentir algo parecido a la compasión, independientemente de lo que uno piense de Alfredo Adame como persona pública. Espera un poco más porque ahora llegamos al tramo final de esta historia, y es donde las preguntas sin respuesta son más pesadas. Los últimos años de la vida pública de Alfredo Adame, antes de la etapa más reciente, estuvieron marcados por una paradoja que es característica de ciertos personajes mediáticos en declive. Por un lado, su relevancia en términos de presencia en medios tradicionales había disminuido considerablemente. Los grandes contratos de televisión ya no estaban. Los protagónicos habían quedado muy atrás.
Por otro lado, en el ecosistema de las redes sociales y del entretenimiento digital, su nombre seguía generando clics y reproducciones con una facilidad que pocos podían igualar. Pero había una diferencia fundamental. El tipo de atención que recibía ya no era admiración, era fascinación por el espectáculo del declive. Y esa distinción es mucho más cruel de lo que parece a primera vista. Hay quienes señalan, y esto es otra de esas versiones que flotan sin confirmación definitiva, que en ese período Alfredo Adame intentó en varias ocasiones reconectar con proyectos y personas de su pasado profesional, con resultados que no fueron los que esperaba. Que hubo conversaciones que no llegaron a ningún lado, que hubo puertas que no se abrieron, y que cada vez que eso ocurría, el patrón se repetía. Hacia afuera, más ruido, más declaraciones, más provocación, como si el conflicto fuera la única herramienta que le quedaba para seguir siendo parte de la conversación pública. La pregunta que algunos se han hecho en voz muy baja, que nadie ha podido responder de manera definitiva, es si alguien en algún momento le ofreció a Alfredo Adame algo diferente. Si hubo personas en su entorno, o fuera de él, que intentaron intervenir de una manera genuina, o si la dinámica que se había creado alrededor de su figura era tan autosostenida que nadie encontró la manera ni el incentivo de interrumpirla. Y luego vinieron las noticias de salud, que también merecen un tratamiento cuidadoso, porque en este caso sí hablamos de algo concreto y documentado. Alfredo Adame sufrió un derrame cerebral, un evento que en cualquier ser humano representa un antes y un después de dimensiones que van mucho más allá de lo mediático. Un evento que pone en perspectiva todo lo demás, y que en su caso ocurrió en un momento en que ya llevaba años en un proceso que muchos habían observado con preocupación. No es posible saber, y nadie debería pretender saberlo, qué relación existe exactamente entre todo lo que Alfredo Adame atravesó en los años previos y ese episodio de salud. La medicina tiene sus propias respuestas para esa pregunta, y no corresponde especular más allá de lo que los propios médicos han señalado. Lo que sí puede decirse es que la noticia de su derrame, cuando llegó, provocó una reacción en muchas personas que no habían sido precisamente sus defensores. Una especie de pausa, un momento de silencio colectivo, donde de pronto era más difícil seguir viendo al polemista y más fácil ver al ser humano. Quédate, porque en este punto de la historia necesito hablar de algo que tiene que ver con el patrón que rodea su figura y que algunos han señalado como demasiado consistente para ser simplemente casualidad. Si uno observa la trayectoria de Alfredo Adame desde una distancia suficiente para ver el arco completo, aparece un patrón que resulta llamativo. Y es que cada vez que hubo un momento en que algo positivo parecía estar ocurriendo en su carrera o en su vida personal, algo lo interrumpió. No siempre de manera dramática, a veces de manera sutil, pero con una consistencia que para algunos es simplemente la manera en que funciona la vida, y para otros genera preguntas más incómodas. Se rumorea, sin que nadie haya podido establecerlo con evidencias concretas, que en ciertos momentos de su carrera hubo dinámicas dentro de la industria del espectáculo mexicano que no le fueron favorables de manera deliberada, que hubo personas con interés en mantenerlo en un rol determinado porque ese rol les resultaba conveniente, que la imagen del polemista, del hombre de las peleas y las declaraciones explosivas no fue únicamente una construcción de Alfredo Adame, sino también el resultado de una serie de incentivos y desincentivos que venían de afuera.
Esto, hay que repetirlo, no ha sido demostrado. Son versiones, son interpretaciones, son conversaciones que ocurrieron en contextos donde nadie pone su nombre, pero son también preguntas que la propia trayectoria de Alfredo Adame invita a hacer, y que el tratamiento mediático habitual de su figura sistemáticamente ignoró, porque la narrativa del hombre autodestruido era más simple y más rentable que la narrativa del hombre atrapado en un sistema que también tuvo su parte de responsabilidad. Hay algo profundamente triste en la historia de Alfredo Adame, que va más allá de cualquier juicio sobre sus acciones o sus palabras, y es la distancia entre quién pudo haber sido y quién terminó siendo en la percepción pública. Porque hay momentos, fragmentos de entrevistas de sus mejores años, escenas de proyectos donde pudo demostrar verdadero talento, donde aparece una persona diferente, una persona capaz de matices, una persona con una inteligencia que cuando no estaba al servicio del conflicto podía producir cosas interesantes, y esa persona fue siendo sofocada, año tras año, episodio tras episodio, titular tras titular, hasta quedar casi completamente oculta detrás del personaje que el sistema mediático encontró más fácil de procesar y de vender. No hay un solo responsable de eso. Sería demasiado simple señalar a una persona o a una institución. Pero tampoco sería honesto pretender que Alfredo Adame fue el único arquitecto de su propia caída. Porque el espectáculo necesita villanos tanto como necesita héroes. Y una vez que alguien ocupa ese rol en el imaginario colectivo, salir de él requiere una combinación de circunstancias, de apoyos y de oportunidades que no siempre se presentan. Estamos llegando al tramo final, y quiero que te quedes hasta el último momento, porque hay algo que no he mencionado todavía, y que para mí es la parte más significativa de toda esta historia. Alfredo Adame, después de su derrame cerebral, atravesó un proceso de recuperación que fue en parte público y en parte privado. Y en algunas de las apariciones que tuvo durante ese proceso, algo había cambiado. No de manera radical, no de una manera que hiciera posible olvidar todo lo anterior. Pero había algo diferente en la manera en que hablaba. Una lentitud que no era solo física, o una especie de rendición, o quizás más precisamente, un cansancio que parecía genuino y que contrastaba con la energía casi artificial de sus años de mayor polémica. Hubo momentos en esas apariciones en que pareció por un instante que Alfredo Adame podía ver su propia historia con una cierta distancia, que podía reconocer, sin decirlo necesariamente de manera explícita, que algo en el recorrido había salido mal, que las batallas que eligió librar, o que fueron elegidas para él, no lo habían llevado a ningún lugar bueno. Son lecturas, por supuesto, interpretaciones de gestos y palabras que pueden leerse de muchas maneras, pero son lecturas que se hacen más fáciles cuando uno ha visto el arco completo de su historia. O hay algo que nadie puede quitarle a Alfredo Adame y que el ruido de sus últimos años no logró borrar del todo. Hubo un tiempo en que fue genuinamente talentoso, en que su presencia en pantalla tenía una calidad real, en que el público que lo seguía lo hacía por razones que tenían que ver con algo más que el morbo. Ese capítulo existe, está documentado, y es parte de la misma historia que incluye todo lo demás. La pregunta que queda abierta, y que probablemente nunca tendrá una respuesta completamente satisfactoria, es qué porcentaje de lo que le ocurrió fue el resultado de sus propias decisiones, y qué porcentaje fue el resultado de fuerzas externas que nunca vimos del todo.
porque en toda historia de declive de una figura pública, esa proporción es más complicada de establecer de lo que el relato popular suele admitir. Y en el caso de Alfredo Adame, hay suficientes elementos que no encajan del todo en la versión simple de la autodestrucción, como para que valga la pena seguir haciéndose esa pregunta. Las peleas que lo rodearon, las que fueron filmadas en la calle y las que ocurrieron en espacios que las cámaras no alcanzaron, no fueron casualidad, en el sentido de que ningún patrón de comportamiento es completamente azaroso. Hay siempre razones, hay siempre contextos, hay siempre historias detrás de las historias que los titulares cuentan. Y en el caso de Alfredo Adame, esas historias son más ricas, más complejas y más humanas de lo que la versión mediática dominante de su figura sugería. Y hay versiones que apuntan a algo más, versiones que nunca fueron probadas, pero que tampoco fueron descartadas con argumentos suficientemente sólidos, en versiones que circularon en los rincones del espectáculo mexicano y que se niegan a desaparecer completamente, por más que nadie las confirme, con nombres y apellidos. Versiones que hacen que la historia de Alfredo Adame sea más que la historia de un hombre que se hundió solo, que sea también la historia de un sistema que a veces construye y a veces derriba, y que no siempre lo hace de manera neutral. Esta ha sido la historia de Alfredo Adame, una historia que no tiene un final limpio, porque las historias reales nunca lo tienen. Una historia que merece ser contada con la complejidad que tiene. Y una historia que, independientemente de lo que uno piense del hombre, invita a reflexionar sobre la manera en que tratamos a las figuras públicas cuando ya no nos sirven de la manera en que solían hacerlo. Porque detrás de cada personaje mediático, detrás de cada titular, detrás de cada video viral que nos da risa o indignación, hay una persona, con una historia que empieza mucho antes de lo que conocemos y que tiene capas que las cámaras nunca alcanzaron a capturar del todo,